300 kilómetros al sur de las pirámides de Giza se encuentra Tel el Amarna. Bajo las arenas del desierto están enterrados los restos de uno de los lugares más enigmáticos de todo Egipto. Hace 3000 años tuvieron lugar aquí extraños acontecimientos. Nació una nueva religión, un deforme faraón murió y los egiptólogos todavía intentan averiguar qué sucedió. A finales del siglo pasado, Sir Flinders Petrie, el fundador de la egiptología moderna, descubrió una gran ciudad perdida en el desierto. La ciudad tenía todo lo que él esperaba. Había templos, palacios, amplias avenidas, pero faltaba alguna cosa. No había pinturas ni relieves del faraón luchando contra sus enemigos, ni de sus tropas dirigiéndose a la batalla. Tampoco había retratos del faraón haciendo ofrendas a los centenares de dioses egipcios. Y tampoco había dioses. A medida que Petrie avanzaba en sus excavaciones, aumentaba su sorpresa. El faraón estaba representado sin ningún atractivo. Tenía el rostro alargado, los pechos prominentes, las caderas anchas y los muslos abultados. Durante miles de años, los rasgos que habían caracterizado a los faraones habían sido la juventud, el vigor y los músculos bien desarrollados, listos para ir a la guerra. Sin embargo, este faraón era deforme. Parecía como si hubieran arrojado al desierto egipcio una criatura de otro planeta. ¿Qué sucedió aquí aproximadamente 1300 años antes de nuestra era? Para responder a eso, hay que conocer antes a la familia del faraón rebelde. Egipto se hallaba en su época más gloriosa. El país nunca había sido más rico, más poderoso ni más seguro. A lo largo del Nilo, los egipcios construían grandes templos para adorar a sus numerosos dioses. Cuando los dioses se sentían complacidos, Egipto prosperaba. El faraón Amenhotep III, padre de Ajenatón, vivía en el gran centro religioso de Tebas, la ciudad del dios Amón, cuyos almacenes de techos abovedados contenían el trigo, el aceite, el lino y el vino necesarios para satisfacer las necesidades de los cientos de sacerdotes que servían a los dioses. La religión era la principal industria de la ciudad, y justo en el centro de todo se encontraba Amenhotep III. Sus dos colosales estatuas todavía se pueden ver en la llanura de Tebas. Originariamente, esas estatuas guardaban un vasto templo hoy desaparecido. Toda la gloria y la riqueza de Tebas se verían pronto sacudidas por una revolución como nunca antes se había visto. Durante los años de gloria de Egipto, Amenhotep III estuvo al frente del país, de modo que no es extraño que la mayor estatua del Museo Egipcio del Cairo nos muestre este faraón representado con su familia. Este es Amenhotep III, y aquí está su esposa, la reina Ti. Tuvieron 6 hijos, y lo importante es cómo educaron a los niños. Había 4 hermanas. Aquí tenemos a una. La estatua es una especie de retrato de familia. Las 4 hermanas recibieron títulos importantes. También había un hijo, Tutmosis, que fue nombrado sumo sacerdote de Menfis. Y por último estaba Amenhotep, que había recibido el nombre de su padre. Sin embargo, él no aparece en la estatua, no aparece en ningún retrato real ni consta en los documentos y las crónicas del reino. Se trata de un auténtico misterio. ¿Por qué la familia real ignoraba completamente a su hijo más joven? Parece ser que ya desde temprana edad, Ajenatón había mostrado extrañas tendencias. Mientras su hermano y sus hermanas recibían títulos y honores, nadie se acordaba del joven Amenhotep. Cuando el séquito real iba a los templos a hacer ofrendas al dios Amón,
el joven Amenhotep se quedaba en palacio. Incluso Amón lo rechazaba. De esta manera, el príncipe fue excluido de las ceremonias religiosas en las que su hermano y sus hermanas se congraciaban con los dioses. Todo giraba alrededor de los templos y de sus cientos de sacerdotes. Ese era el mundo que rechazaba el muchacho, pero las cosas iban a cambiar. Empujado por su ambiciosa madre, el chico marginado se situó en la cúspide del poder. Pero, ¿qué clase de faraón iba a ser aquel peculiar muchacho de 18 años? Ya en los primeros tiempos de reinado, Ajenatón puso de manifiesto sus peculiaridades cuando comenzó a erigir su propio templo en Karnak, el corazón religioso de Tebas. Karnak es un laberinto de templos que cubren más de 40 hectáreas. Construido a lo largo de 2000 años, cada faraón incorporaba al conjunto sus propios monumentos para ganarse el favor de los dioses. Cuando Ajenatón aportó su contribución, el pueblo de Egipto supo que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. El recién nombrado faraón inició una construcción con un estilo artístico completamente nuevo y extraño. Ajenatón aparecía con los dedos de los pies alargados, las caderas anchas, los dedos de las manos extremadamente largos, los pechos desarrollados y el rostro alargado. Nunca se había visto nada igual en un templo egipcio. Pero las novedades no acababan aquí. Frente al templo se colocaron colosales estatuas del faraón que acentuaban aún más sus extraños rasgos. Y eso no era todo. El templo estaba cubierto con imágenes de Atón, el disco solar, cuyos brillantes rayos se convertían en manos que sujetaban el Ang, símbolo de la vida. No aparecían ni Amón ni los demás dioses de Egipto, que habían sido sustituidos por el disco solar. La gente debió preguntarse, ¿dónde están los otros dioses? Pronto lo sabrían. Ajenatón declaró por primera vez en la historia que solo existía un dios. Había terminado con 2000 años de religión egipcia. Había accedido al trono el niño rechazado. Pero como faraón, Ajenatón ya no podía seguir siendo excluido de las festividades religiosas, que además eran muy numerosas. Durante la fiesta de Opet, las estatuas de los 3 dioses principales de Tebas, Amón, Mut y Honsu, eran llevadas desde Karnak hasta el templo de Luxor. Era una celebración que duraba varios días y que incluía bailes, canciones y banquetes. Y surge la pregunta, ¿por qué Ajenatón lo cambió todo? Él era el rey de Egipto, ¿por qué hundir el barco? Cuando su hermano y hermanas asistían a ceremonias religiosas, él se quedaba en palacio. Y miren lo que se perdía. El mayor espectáculo del mundo. Yo soy el padre de los padres, la madre de las madres y el toro de las 7 vacas celestiales. Yo abro la boca para hablar en medio del silencio. Yo trazo el camino por el que andan los hombres. El lugar donde Ajenatón debía empezar su nueva vida le fue sugerido por el propio Atón en el 5º año de reinado. Cuando Ajenatón se hallaba en un desértico paraje, en medio de Egipto, a más de 300 kilómetros al norte de Tebas, el sol se levantó en el horizonte y pareció posarse entre 2 montañas cercanas. El jeroglífico de horizonte era precisamente el sol descansando entre 2 montañas, y el horizonte representaba el principio y el fin.
Era la señal que Ajenatón necesitaba para construir su ciudad soñada. Atón se le había aparecido y le había indicado que construyera su ciudad en el inhóspito desierto. Llamó al lugar Ajetatón, el horizonte de Atón. En los alrededores de la nueva ciudad, Ajenatón hizo esculpir estelas que marcaban sus límites y narraban la mística visión. Su majestad apareció montado en su gran carro de electrón, como Atón cuando se levanta en el horizonte. Ha sido Atón, mi padre, quien me ha dicho que construya la ciudad. Ningún funcionario me aconsejó jamás que eligiera este desértico lugar. Después de la revelación que Ajenatón había tenido sobre la construcción de su ciudad, seleccionó un pequeño grupo entre sus seguidores y los desplazó de Tebas al yermo desierto que Atón había elegido, el lugar que actualmente se llama Tel el Amarna. Reunió a los fieles en una de las estelas limítrofes del terreno, y mientras observaba la desolada llanura donde iba a construirse la nueva ciudad, realizó una ceremonia de adoración. Fue el sermón de la montaña de Ajenatón. El gran ser, Atón, ha ordenado mi vida. Es mi padre, al cual ningún artesano ha concebido. Él se muestra cada día al amanecer y en el ocaso. Eternamente llena la tierra con sus rayos y otorga la vida a todos. Ajenatón ya no se encontraba solo. Ahora estaba casado con Nefertiti, una de las mujeres más hermosas de la historia. Tenía su propia familia, una esposa, 2 hijas y 4 más que vendrían. El niño rechazado había recorrido un largo camino. En la nueva ciudad la emoción debía ser incontenible. Eran los pioneros de una naciente religión, y el faraón era su líder. Hasta el cristianismo no volvería a producirse un sentimiento igual. Era un momento decisivo en la historia del mundo y Ajenatón fue el hombre clave. ¿Pero aceptaría el resto de Egipto la nueva religión del rey? Uno se pregunta qué pensaría que iba a sucederle en el más allá, si es que existía un más allá. Los sacerdotes también se hacían preguntas. ¿Qué será de nosotros? Si solo hay un dios, Atón, ¿qué pasa con los vastos templos de Amón en Tebas? Si el faraón ya no cree en los dioses, ¿qué les ocurrirá a los miles de sacerdotes? El poderoso clero de Tebas estaba furioso con Ajenatón. El faraón rebelde había declarado que sus dioses no existían. Se había ausentado de la capital religiosa de Egipto y había prometido no regresar jamás. Se habían acabado las ofrendas reales a los dioses. ¿Qué estaba haciendo Ajenatón? Encontramos uno de los mayores logros intelectuales del mundo antiguo. Un poema escrito por el propio Ajenatón. Tu nacimiento al amanecer es espléndido, oh Atón, creador de la vida. Cuando apareces por el este, llenas todas las tierras con tu belleza. Eres hermoso, grande, radiante. Cuando te pones por el oeste, la tierra está oscura, como muerta. Todos los leones salen de su guarida, las serpientes muerden, la noche acecha, la tierra queda silenciosa, mientras su creador reposa en la oscuridad. La religión no fue lo único que Ajenatón cambió.
1000 años de arte desaparecieron repentinamente. Antes de Ajenatón, el arte egipcio apenas había cambiado a lo largo de los siglos. En la actualidad estamos acostumbrados a que los estilos artísticos cambien prácticamente cada año. Pero en Egipto se pretendía que el arte fuera eterno, por lo que había que evitar los cambios. La estatua de un faraón de 2500 años antes de nuestra era no es demasiado diferente de otra estatua de 2000 años más tarde. Sin embargo, Ajenatón decidió cambiarlo todo. No más cuerpos de músculos idealizados. Ajenatón aparece incluso con sus verrugas. Su máxima era vivir la realidad. Si el faraón era deforme, debía representarse así. Ni siquiera la bella Nefertiti pudo ignorar la nueva política del realismo artístico. El famoso busto de Nefertiti es un símbolo de la belleza en todo el mundo. Pero a medida que la reina maduraba, incluso ella fue representada con una postura encorvada y con un cuerpo envejecido. Se puso de moda mostrar a toda la familia real con cabezas alargadas. El nuevo arte no solo fue liberador para Ajenatón, sino que dio una nueva libertad a los artistas que trabajaban en Tel el Amarna. Los artistas tenían la posibilidad de expresarse como nunca lo habían hecho antes. Podían representar escenas íntimas de la familia real sin preocuparse por la tradición. Sus miembros aparecían besándose y tocándose o comiendo juntos. En el antiguo Egipto nunca se había expuesto a la contemplación del pueblo la vida privada del faraón. Pero Ajenatón también cambió eso. Era como si se invitara a los reporteros a fotografiar a la reina de Inglaterra cepillándose los dientes. De niño, en Tebas, Ajenatón nunca había aparecido junto a su familia. De hecho, no se le había representado en ningún monumento. Y ahora, en Tel el Amarna, podía superar el rechazo y decir: «Aceptadme tal como soy». Por primera vez en su vida, Ajenatón podía ser él mismo. La que probablemente fuera la avenida más ancha de la historia antigua fue diseñada para realizar procesiones de carros con Ajenatón dirigiendo el desfile. El niño rechazado había llegado muy lejos. A lo largo del camino, un puente comunicaba el palacio con la zona del templo. Allí, Ajenatón y Nefertiti se mostraban al pueblo desde el balcón conocido como la Ventana de las Apariciones y lanzaban ornamentos de oro y otros presentes a quienes querían honrar. La ciudad albergaba a más de 10.000 personas. Había funcionarios, sacerdotes, comerciantes, artesanos, barqueros y todos vivían con sus familiares. Debían de estar encantados con sus nuevas vidas, sus nuevas casas, sus nuevos principios. Pero después de 14 años de matrimonio, su hermosa mujer y compañera Nefertiti murió. Su otra esposa, Quilla, también había muerto. Nefertiti siempre había permanecido a su lado compartiendo sus sueños. A los 17 años de reinado, con solo 30 años de edad, Ajenatón murió y desapareció de la historia. ¿Sabremos alguna vez qué pasó en Tel el Amarna? ¿Era Ajenatón realmente como lo muestran las estatuas? De todas las momias reales encontradas, ninguna provocó tanta polémica como la hallada en la tumba 55 del Valle de los Reyes. A principios de siglo, Theodore Davis, un acaudalado norteamericano que excavaba en Egipto, descubrió una tumba en la que se había vuelto a enterrar un sarcófago del período amarniense. La tumba estaba inacabada y el entierro había sido precipitado. Contra un muro y en el suelo había paneles de madera dorada, y en ellos aparecía la dañada imagen de Ajenatón adorando al disco solar y el nombre de la reina Ti.
En un nicho había 4 hermosos jarrones de alabastro con los órganos internos de la momia. En el suelo yacía un sarcófago que, a pesar de estar muy deteriorado, todavía conservaba restos de su pasada belleza. Estaba hecho con miles de incrustaciones de joyas y piedras semipreciosas en forma de alas protectoras. Sin embargo, los cartuchos que contenían el nombre del ocupante estaban destrozados. Todos los que participaban en la excavación de la tumba creían que serían capaces de identificar a la momia que había en el sarcófago una vez que hubieran levantado la tapa y examinado el cuerpo y las inscripciones de las vendas o de las joyas. Cuando llegó el día de desenvolverla, todos los presentes eran conscientes de la importancia histórica de aquel hecho. Iban a ser los primeros que, después de más de 3000 años, verían la cara de un rey o una reina de Egipto. Cuando apartaron la tapa del sarcófago, apareció una momia envuelta en láminas de oro. Pero cuando se disponían a desenvolverla, ocurrió algo que parecía propio de una película de terror. En cuanto la tocaron, se convirtió en polvo, dejando a los excavadores con un montón de huesos desarticulados en el fondo del sarcófago. Pero debajo del esqueleto, la última lámina de oro parecía tener el nombre de Ajenatón escrito en ella. La pelvis era ancha, como la de una mujer, y Ajenatón siempre había aparecido en sus estatuas con una pelvis ancha, y la cabeza era alargada, como la de Ajenatón. Todo parecía encajar perfectamente. Algunos de los presentes estaban completamente convencidos de que habían encontrado la momia de Ajenatón. Pero hoy, la identidad de la momia de la tumba 55 sigue siendo un misterio. Quizá la respuesta a por qué Ajenatón y la familia real siempre se representaban deformes esté en manos de un grupo de científicos que trabajan en una enfermedad conocida como el síndrome de Marfan, un defecto genético que daña al tejido conectivo del cuerpo. Probablemente Abraham Lincoln padecía el síndrome de Marfan. Algunos de los síntomas son el rostro alargado, la barbilla prominente, los dedos de pies y manos largos y finos y una forma especial de los ojos. Eso podría explicar por qué todos presentaban síntomas similares. La doctora Jessica Davis es una de las más conocidas expertas del mundo en este síndrome. Este es nuestro paciente. Permítame preguntarle... Le reconozco. Ahora incluso yo sé quién es. ¿Hay algún rasgo que pudiera sugerirle el síndrome de Marfan si este hombre entrara en su consulta? Creo que los datos más indicativos son el rostro alargado. Esa cara tan larga, pero también se trata de un individuo guapo. Y estas son dos cosas que tendría muy en cuenta a la hora de observar a alguien que presenta esencialmente unos rasgos regulares, además de un rostro alargado y estrecho. Pero el diagnóstico del síndrome de Marfan no dependería en realidad del aspecto facial. Sí. Así que creo que es importante decir que hay gente normal que tiene el síndrome de Marfan. Gente cuyos rasgos faciales son normales, solo parecen algo góticos y más clásicos. El arte típico del período nos muestra las manos alargadas. Y permítame mostrarle una auténtica exageración. Se trata de una mano completamente anormal. Me refiero a los dedos. Esta elegantísima extremidad ciertamente indicaría un desorden subyacente del tejido conectivo, igual que estos larguísimos dedos. Y aquí podemos ver que tenía esta parte ligeramente dislocada, parece flexible. Permítame mostrarle un pie. Ante todo, vemos que se trata de unas extremidades muy delgadas. Si la mano y el brazo eran indicativos, el tobillo también lo es. Y aquí tenemos un larguísimo y elegante pie con largos dedos. Pero aún quedan algunos misterios. Incluso en la muerte, Ajenatón se rebeló contra las tradiciones de Egipto, rechazando ser enterrado en el lugar donde descansaban sus ancestros. En su tumba iba a descansar el pensador religioso más original que el mundo antiguo había visto jamás. Había prefigurado el monoteísmo de Moisés y la tranquilidad y la esperanza de Cristo,
mucho antes de que el pueblo egipcio fuera capaz de aceptarlo. Ajenatón fue tildado de hereje y su nombre borrado de los monumentos de Egipto. Sería de su joven hijo un faraón llamado Tutankamón, de quien en el futuro todo el mundo oiría hablar. El atrevido experimento del desierto había terminado. La efímera capital pronto fue cubierta por la arena. El egiptólogo norteamericano James Breasted dijo de Ajenatón: con él murió un espíritu que el mundo no había visto nunca antes. Un alma valiente que se enfrentó impertérrita a la fuerza de la tradición inmemorial. Este hombre, en una época remota y con unas condiciones adversas, se convirtió en el primer idealista del mundo y también en el primer individualista. Es tremendo, pero es muy cierto. Hace 3000 años, el rebelde faraón Ajenatón escandalizó a los habitantes del Valle del Nilo, predicando que solo había un dios. Pero antes de que pasaran 100 años tras la muerte de Ajenatón, Moisés predicaría en las orillas del Nilo a los israelitas un dios y el monoteísmo. Hoy, millones de egipcios oyen a los almuédanos en las mezquitas afirmar que solo hay un dios, y se llama Alá. La idea de un solo dios, que un tiempo fue la radical creencia de un hereje aislado, es ahora compartida por musulmanes, cristianos y judíos en todo el mundo. La visión de Ajenatón continúa. ...300 kilómetros al sur de las pirámides de Giza se encuentra Tel el Amarna. Bajo las arenas del desierto están enterrados los restos de uno de los lugares más enigmáticos de todo Egipto. Hace 3000 años tuvieron lugar aquí extraños acontecimientos. Nació una nueva religión, un deforme faraón murió y los egiptólogos todavía intentan averiguar qué sucedió. A finales del siglo pasado, Sir Flinders Petrie, el fundador de la egiptología moderna, descubrió una gran ciudad perdida en el desierto. La ciudad tenía todo lo que él esperaba. Había templos, palacios, amplias avenidas 1300 años antes de nuestra era. Para responder a eso, hay que conocer antes a la familia del faraón rebelde. Egipto se hallaba en su época más gloriosa. El país nunca había sido más rico, más poderoso ni más seguro. A lo largo del Nilo, los egipcios construían grandes templos para adorar a sus numerosos dioses. Cuando los dioses se sentían complacidos, Egipto prosperaba. El faraón Amenhotep III, padre de Ajenatón, vivía en el gran centro religioso de Tebas, la ciudad del dios Amón. Amenhotep III estuvo al frente del país, de modo que no es extraño que la mayor estatua del Museo Egipcio del Cairo nos muestre este faraón representado con su familia. Este es Amenhotep III, y aquí está su esposa, la reina Ti. Tuvieron 6 hijos, y lo importante es cómo educaron a los niños. Había 4 hermanas. Aquí tenemos a una. La estatua es una especie de retrato de familia. Las 4 hermanas recibieron títulos importantes. También había un hijo, Tutmosis, que fue nombrado sumo sacerdote de Menfis. Y por último estaba Amenhotep, que había recibido el nombre de su padre. Sin embargo, él no aparece en la estatua. No aparece en ningún retrato real ni consta en los documentos y las crónicas del reino. Se trata de un auténtico misterio. ¿Por qué la familia real ignoraba completamente a su hijo más joven? Cuyos almacenes de techos abovedados contenían el trigo, el aceite, el lino y el vino necesarios para satisfacer las necesidades de los cientos de sacerdotes que servían a los dioses. La religión era la principal industria de la ciudad, y justo en el centro de todo se encontraba Amenhotep III.
Sus dos colosales estatuas todavía se pueden ver en la llanura de Tebas. Originariamente, esas estatuas guardaban un vasto templo hoy desaparecido. Toda la gloria y la riqueza de Tebas se verían pronto sacudidas por una revolución como nunca antes se había visto. Durante los años de gloria de Egipto, Amenónidas, pero faltaba alguna cosa. No había pinturas ni relieves del faraón luchando contra sus enemigos, ni de sus tropas dirigiéndose a la batalla. Tampoco había retratos del faraón haciendo ofrendas a los centenares de dioses egipcios. Y tampoco había dioses. A medida que Petrie avanzaba en sus excavaciones, aumentaba su sorpresa. El faraón estaba representado sin ningún atractivo. Tenía el rostro alargado, los pechos prominentes, las caderas anchas y los muslos abultados. Durante miles de años, los rasgos que habían caracterizado a los faraones habían sido la juventud, el vigor y los músculos bien desarrollados, listos para ir a la guerra. Sin embargo, este faraón era deforme. Parecía como si hubieran arrojado al desierto egipcio una criatura de otro planeta. ¿Qué sucedió aquí? Aproximadamente Egipto prosperaba. El faraón Amenhotep III, padre de Ajenatón, vivía en el gran centro religioso de Tebas, la ciudad del dios Amón, cuyos almacenes de techos abovedados contenían el trigo, el aceite, el lino y el vino necesarios para satisfacer las necesidades de los cientos de sacerdotes que servían a los dioses. La religión era la principal industria de la ciudad, y justo en el centro de todo se encontraba Amenhotep III. Sus dos colosales estatuas todavía se pueden ver en la llanura de Tebas. Originariamente, esas estatuas guardaban un vasto templo hoy desaparecido. Toda la gloria y la riqueza de Tebas se verían pronto sacudidas por una revolución como nunca antes se había visto. Durante los años de gloria de Egipto, Amenhotep III estuvo al frente del país, de modo que no es extraño que la mayor estatua del Museo Egipcio del Cairo nos muestre este faraón representado con su familia. Este es Amenhotep III, y aquí está su esposa, la reina Ti. Tuvieron 6 hijos, y lo importante es cómo educaron a los niños. Había 4 hermanas. Aquí tenemos a una. La estatua es una... La ciudad tenía todo lo que él esperaba. Había templos, palacios, amplias avenidas, pero faltaba alguna cosa. No había pinturas ni relieves del faraón luchando contra sus enemigos, ni de sus tropas dirigiéndose a la batalla. Tampoco había retratos del faraón haciendo ofrendas a los centenares de dioses egipcios. Y tampoco había dioses. A medida que Petrie avanzaba en sus excavaciones, aumentaba su sorpresa. El faraón estaba representado sin ningún atractivo. Tenía el rostro alargado, los pechos prominentes, las caderas anchas y los muslos abultados. Durante miles de años, los rasgos que habían caracterizado a los faraones habían sido la juventud, el vigor y los músculos bien desarrollados, listos para ir a la guerra. 300 kilómetros al sur de las pirámides de Giza se encuentra Tel el Amarna. Bajo las arenas del desierto están enterrados los restos de uno de los lugares más enigmáticos de todo Egipto. Hace 3000 años tuvieron lugar aquí extraños acontecimientos. Nació una nueva religión, un deforme faraón murió y los egiptólogos todavía intentan averiguar qué sucedió. A finales del siglo pasado, Sir Flinders Petrie, el fundador de la egiptología moderna, descubrió una gran ciudad perdida en el desierto. Sin embargo, este faraón era deforme. Parecía como si hubieran arrojado al desierto egipcio una criatura de otro planeta. ¿Qué sucedió aquí aproximadamente 1300 años antes de nuestra era?
Para responder a eso, hay que conocer antes a la familia del faraón rebelde. Egipto se hallaba en su época más gloriosa. El país nunca había sido más rico, más poderoso ni más seguro. A lo largo del Nilo, los egipcios construían grandes templos para adorar a sus numerosos dioses. Cuando los dioses se sentían completamente